27 científicos de Panamá que están en un programa o han pasado por un programa de mentoring para fortalecer todo este tema de divulgación científica. Y también nos están acompañando los aliados de esta iniciativa que se han sumado a el PNUD, que hoy vamos a tener también a la Ciudad del Saber, entre otras organizaciones que nos van a estar acompañando. Y el tema de hoy, Guillermo, va a estar muy interesante porque vamos a hablar del poder del conocimiento científico para transformar la sociedad. Sobre todo después de haber pasado una semana, hace una semana, una de las, creo que, imágenes icónicas de la historia de la ciencia y la exploración espacial con el robot de la NASA que aterrizó en Marte. Ahí podemos ver cuál es la importancia del poder del conocimiento científico y de las misiones de investigadores científicos para buscar alternativas de vida, de educación, de salud, de bienestar social. Y hoy vamos a tener a dos invitados de lujo. Uno es el profesor Jorge Arosemena, presidente ejecutivo de la Ciudad del Saber, y también vamos a tener a Ivonne Torres, que es investigadora y profesora de farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. Dos temas muy importantes y que en el contexto actual son sumamente relevantes. Y la verdad, Natalia, es que es un honor para nosotros en Radio Ancon poder presentar a esta pléyade de personalidades científicas y pues Radio Ancon cree en la ciencia. Por eso nosotros como emisora apoyamos el plan de vacunación, apoyamos la investigación, apoyamos el desarrollo y por supuesto todo lo que tiene que ver con la preservación y cuidado de nuestro ambiente, que es nuestro planeta es el único que tenemos. A pesar de que mandamos objetos al espacio y a Marte, no hay ninguna seguridad de que nos podamos mudar, así que tenemos que conservar lo que tenemos ahora mismo. Así que, nada, yo te diría que pues arranquemos y aprovechemos el tiempo ya a esta hora de la mañana que son las 10:12 aquí en Radio Ancon. Sí, estamos esperando, creo que vamos a tener comunicación con el profesor Jorge Arosemena. No sé si está ya en la llamada por teléfono y va a entrar hoy por esa vía. No ha llamado todavía. Ah, bueno, mientras estamos esperando al profesor Jorge Arosemena, oye, Guillermo, tú lo que acabas de decir es súper importante, porque todavía no hay garantía de que tengamos un planeta, que podamos mudarnos, no hay un planeta B, pero además de eso, tenemos que pensar cuáles son los recursos que vamos a tener que necesitar para poder desplazarnos o estar en otro planeta. Esta misión depende o ha dependido de recursos naturales y de los recursos que tenemos el planeta Tierra, o sea que tenemos que cuidarlos y para eso también es parte del conocimiento y la divulgación científica que necesitamos. Así mismo es, Natalia Young. Y bueno, ya está nuestro invitado, Natalia. Ah, perfecto, ya está el profesor Jorge Arosemena. ¿Cómo está, profesor Arosemena? Bienvenido a Semana Ecológica y a Radio Ancon. Muy bien, Natalia. Muy buen día. Creo que debo bajar el volumen acá en mi computadora para no interferir. Pero aquí estoy a sus órdenes y escuchándolos y aprendiendo. Profesor, bueno, nosotros encantados y es un lujo tenerlo con toda esa trayectoria que ha tenido. Y yo empezaría, profesor, con la conversación con algo que es muy importante. Usted ha señalado en diversas intervenciones, presentaciones y entrevistas que un grupo de panameños se percataron de que el siglo XXI era para dedicarlo al conocimiento y así nació la Ciudad del Saber, que es uno de los proyectos más emblemáticos que tenemos en Panamá y que usted dirige hace 2 décadas. ¿Cómo ha sido la evolución de la Ciudad del Saber como un ecosistema de conocimiento y cuál ha sido el aporte más relevante de la Ciudad del Saber y de todo el equipo que trabaja para lograrlo? Gracias por la oportunidad. Saludo a todos los radioescuchas. Debo decirles que en efecto, cuando a finales de la década de los 90, la segunda mitad de la década, nos invitaron a algunos pocos a conversar sobre lo que después se concretó y se identificó como la futura Ciudad del Saber. La idea central era, y sigue siendo, en muchos aspectos, si bien ha evolucionado, como tú dices, Natalia, era poner, la idea era que el siglo XXI iba a significar para los diferentes países y naciones la apuesta o no por el conocimiento. Recuerdo que el ya fallecido don Fernando Leta decía, tenemos que
crear un espacio para fomentar el conocimiento y la discusión de los grandes problemas que se vienen en el siglo XXI, cuya respuesta pasa por la generación de conocimiento y la aplicación del conocimiento a esos grandes problemas. En esas discusiones luego surgió el nombre que se le atribuye a don Gabriel Luis Galindo de llamar a esta iniciativa Ciudad del Saber. Se tenía claro que se iban a recibir instalaciones diversas en lo que era la zona del canal conforme se acercaba la reversión plena de la operación del canal y del resto de las áreas que todavía no habían revertido a nuestro país. Pero la idea central fue apostarle en el siglo XXI al conocimiento. Yo recuerdo que Fernando Eleta Almarán, que en el siglo XXI lo que iba a diferenciar unos países de otros sería quienes le apostaban con mayor intensidad y eficiencia al conocimiento. Esa fue la idea madre. Y fue así como originalmente se trataba y se pensó más desde un punto de vista académico, de atraer universidades y de salida convertir lo que entonces era el Panama Canal College, que operaba donde hoy día está la Universidad Marítima, también dentro de la Ciudad del Saber, la Universidad Marítima Internacional de Panamá, en las instalaciones que están debajo del Puente de las Américas. Y ahí operaba el Panama Canal College. Y la idea original era elevarlo a universidad y mantener la acreditación en Estados Unidos. La discusión nos llevó más allá. Y yo diría a los oyentes, a Natalia, a Guillermo, que la idea central era atraer hacia Panamá el pensamiento científico innovador, la investigación y crear un espacio de encuentro. Yo creo que esa es la esencia de la Ciudad del Saber. Si algo hemos tratado de hacer en los últimos 20 años, en efecto, un poquito más, porque la primera oficina la abrimos en una dúplex que nos facilitó la autoridad de la región interoceánica en ese entonces, ahí en Balboa. Éramos 3 personas, pero la idea era atraer universidades, atraer mentes pensantes, atraer investigadores para que discutieran y plantearan soluciones a los grandes retos que se veían venir y que pasaban por la incorporación ineludible de la tecnología. Así comienza el caminar de lo que hoy día es la Ciudad del Saber y que ha ido evolucionando en efecto. Porque en el camino luego rápidamente pasamos a una segunda idea, que había que incorporar no solo a las universidades y centros de investigación, sino a la empresa que adopta el conocimiento generado por los científicos y los investigadores para la aplicación de producción y generar bienes y servicios para la comunidad. Entonces se incorpora el concepto de parque tecnológico. En ese incorporar el concepto de parque tecnológico se incorpora la idea de promover el emprendimiento y se crea la primera incubadora de empresas del país, que hoy día es todo un robusto sistema donde se han creado entidades estatales, gubernamentales, como AMPIME. Algunas universidades han adoptado la promoción de incubadoras, las cámaras de empresariales también, y ahí surge otra idea. Pero yo quisiera destacar, y por favor interrúmpame, porque yo sobre la Ciudad del Saber puedo hablar horas sin parar por razones evidentes, porque es parte de me siento parte de ello, pero pueden interrumpirme cuando gusten con preguntas. Pero me interesaría destacar que en ese caminar se incorporó también el concepto de que debíamos promover junto a la tecnología, la ciencia, la investigación, que se reúne alrededor de un parque tecnológico, por ejemplo, que teníamos que incorporar otros componentes de la vida del ser humano en sociedad, particularmente el arte,
la parte espiritual, la parte creativa intangible. Y de ahí comenzó otro movimiento que nos llevó a restaurar el teatro poco a poco con nuestros recursos limitados, el Teatro Ateneo, por ejemplo. Que es una maravilla, doctor. Es que ha sido un espacio, básicamente ese fue un nuevo espacio para, en este caso, para las artes, pero las artes vistas en función de la integralidad de la sociedad, donde, y este es el motivo del programa a que se refirió Natalia y que se está desarrollando, de divulgación de la ciencia, donde la ciencia ocupa un lugar central, pero no basta solo la ciencia. Yo quisiera aprovechar esta tribuna para decirle, la ciencia es esencial. La necesitamos para enfrentar todos los problemas. La pandemia nos pone tan en evidencia y por eso, me desvío un momento, por eso es tan alarmante que se rebajen los presupuestos de entidades como CENACYT, que desde su creación, que en el tiempo es paralela con la creación de la Ciudad del Saber, la CENACYT ha promovido el conocimiento, la ciencia, la investigación, la divulgación de la ciencia, y lamentablemente, por razones hasta cierto punto entendibles, pero se le ha disminuido su presupuesto sistemáticamente. Y eso es ir contra lo que el mundo entero está haciendo, investigar más, pero ahí no se acaban. Yo sugiero que me interrumpan porque si no, no voy a parar. No, es que escucharlo, usted sabe que nos quedamos siempre muy atentos porque su conocimiento y toda la historia que siempre nos comparte es muy interesante y muy rica. Pero yo retomaría esta línea que menciona, ¿no? En tanto la importancia de la tecnología, la ciencia, la investigación y la divulgación, pero bajo también otra plataforma que es importante y que ustedes han estado impulsando desde la Ciudad del Saber, y es cómo conectar la ciencia con las tomas de decisiones, y en eso se incluye la política. Es posible ahora que con esta crisis sanitaria parece que se ha regularizado el conocimiento científico y que la ciencia está en el centro de la discusión. Es posible poner al mismo nivel hablar la política y la ciencia y tener una conexión más constructiva y evitar que sucedan estos temas, como usted lo está mencionando, de recortes de presupuesto o de la falta de apoyo gubernamental a instituciones tan importantes como las que están dentro del ecosistema de la Ciudad del Saber. Bueno, yo creo que esto es tan evidente que no debiera ser ni objeto de discusión. Sin embargo, si uno ve la asignación de fondos en los presupuestos, CENACYT ha ido aumentando su presencia. Y me centro en CENACYT porque CENACYT ha sido realmente y sigue siendo una entidad clave, porque CENACYT no excluye a las universidades, las incorpora y les hace el llamado a ser más universidades que incorporen la investigación para promover el conocimiento sólido que se traduzca en políticas públicas y no al revés, que se crean políticas por motivaciones muy diversas. Y lamentablemente a veces nuestros cuerpos legislativos, que refleja una realidad de nuestro país, está discutiendo cosas bastante menos importantes como aumentar el número de corregimientos y no viendo la importancia de dar facilidades a programas tan importantes como la continuidad de la formación de nuestros especialistas en los mejores centros del mundo. Y cuando es en Panamá también aspiramos a ser un lugar donde se preparen esos investigadores. Pero hay que apoyarlo, hay que darle recursos, tiene que estar definido como una prioridad nacional. Y para lograrlo, y quizás acercándome al programa que estamos comentando hoy, la divulgación de la ciencia va a la esencia. Los niños, los jóvenes, desde la más temprana edad, deben ser confrontados con el potencial de la ciencia, con una visión de país integral, que pasa también por lo cultural en el sentido más amplio de las artes, etcétera. Pero que
nuestros niños, desde la más temprana edad, tengan contacto con el conocimiento generado por el estudio sistemático, el ordenamiento de la información, y todo eso supone que haya también un ejército, además de investigadores, un ejército de divulgadores. Muchas veces nuestros investigadores, por la tradición academicista de mucho tiempo y siglos, se han conformado y se han centrado en hacer publicaciones extraordinarias. Y debo decir que tanto Senacid como Indicasat, como el Gorgas, la Universidad de Panamá, la Tecnológica, lo que Indicasat, por ejemplo, el Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología, que fue creado como una asociación de interés público señera, líder, ha puesto a Panamá en el mundo científico. Pero fíjense que y el número de publicaciones en las más prestigiosas revistas científicas mundiales ha aumentado exponencialmente con un gran líder como es el doctor Yaganata Rao y otros distinguidos jóvenes panameños investigadores que han vuelto de los programas de Senacid a Panamá y que están produciendo. Pero muchas veces, y a eso iba mi argumento y me fui por la tangente, el investigador está preocupado y está bien, y eso no es malo ni mucho menos, es saludable y le da prestigio a nuestro país y espacio científico internacionalmente, pero si solo se quedan en la investigación y la publicación, no trasciende a la vida ordinaria de nuestros ciudadanos y de los jóvenes que serán ciudadanos al cumplir 18 años. Por ello es tan importante que haya otros o que los científicos aprendan a divulgar lo que están investigando o que otros especializados tomen el resultado de todas estas investigaciones y lo traduzcan en lenguaje que nuestra gente entienda, que vea la importancia en la producción agrícola, en la salud. Yo creo que la pandemia, con todo lo malo que ha traído, también nos ha puesto en la oportunidad de dimensionar la importancia del conocimiento, de la investigación. Y fíjense que en tiempo récord han surgido las vacunas, que hasta ahora es el medio más efectivo que el ser humano en sociedad ha desarrollado para combatir las grandes doctor pandemias. Jorge Arosemena, una de las razones por las que esto sucede es gracias a la diversidad de centros de investigaciones como la Ciudad del Saber. Bueno, es que esa es nuestra tarea, crear el espacio para que se dé ese intercambio entre Indicasat, el Gorgas, las universidades, el Smithsonian, por supuesto. Es decir, que todos esos jóvenes que se han estado formando, cuando regresan a nuestro país, tengan donde dar curso a todos los conocimientos que han adquirido, porque eso no para. Eso no es que ya yo alcancé el doctorado y ahí terminó la historia. No, es cuando comienza. Pero tienen que tener condiciones. Y ahí tiene que sumarse toda la sociedad. Ahí tiene que sumarse el sector privado también, las universidades privadas y estatales. Y todos los que creemos en que Panamá tiene una extraordinaria posibilidad de dar un salto cualitativo si este conocimiento generado así se aplica. Por ejemplo, una de las ideas que ha estado promoviendo antes de ser secretario de Senacid, el doctor Eduardo Ortega Barría, que es un panameño chorrerano, que es un pediatra que se ha dedicado a la investigación y que se ha dedicado a las vacunas. Él es una figura internacional. Yo le digo en broma al doctor Eduardo Ortega, y no en broma, le digo que Fauci en Estados Unidos es el Eduardo Ortega, porque más bien Fauci es el Eduardo Ortega de Estados Unidos, porque es así su conocimiento, pero él tiene la doble capacidad, como lo hemos visto en los medios en las últimas semanas y meses, de hablar
un lenguaje que el pueblo y todos entendemos, los que no somos científicos formados en la rutina y en la severidad de los laboratorios, por ejemplo. Pero él tiene además esa bondad, pero eso hay que cultivarlo. Y sobre todo que este discurso llegue a los que toman decisiones, a nuestros políticos, a nuestros legisladores o diputados, y a todos los que de alguna manera con nuestro actuar y día a día impactamos en la vida de otros. Y eso es un don, y eso hay que cultivarlo. Yo pienso que tenemos la dicha, sin demeritar todo lo contrario, los anteriores secretarios del Senacid, donde se han distinguido personas como el primer secretario, que fue el doctor Seferino Sánchez, cuyo subsecretario de Senacid fue luego también en su momento el doctor Julio Escobar Villarrué, otro extraordinario panameño que ha puesto el conocimiento en función de mejorar nuestro país, de mejorar la educación, pero que parte de esa educación tiene que ser basada en el conocimiento científico, pero no basta eso. Así es que yo celebro el programa que se está desarrollando. Disculpa. No, doctor, le iba a dar las gracias porque la verdad es que primero me doy cuenta de que vamos a tener que tener una entrevista mucho más larga con usted y segundo es porque hay un montón de temas que podemos desarrollar y segundo agradecerle porque pues como entenderá en este ciclo pues tenemos una gran cantidad de científicos que van a participar y lamentablemente los medios del tiempo es muy corto, pero le agradezco mucho que haya estado con nosotros aquí en Radio Ancon 92.1 FM y seguro pues Natalia Young y yo, Guillermo Ruiz, le apreciamos mucho el tiempo que está y seguro vamos a conversar con mucho más tiempo durante los próximos meses. Sí, profesor, y hacer un especial de la Ciudad del Saber, de este trabajo tan grandioso que usted ha realizado durante estas 2 décadas. Que mucha gente ha realizado. Mil gracias a ustedes por la oportunidad y siempre estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor Jorge Arosemena. Él es el director de la Ciudad del Saber, presidente ejecutivo de la Fundación Ciudad del Saber, es el título. Para la salud pública y atentan contra la vida, sobre todo una región como América Latina, donde a pesar de tener el 8.5% de la población, ha sido golpeada muy grandemente por las muertes por COVID y su economía también ha sido golpeada. Así que vamos a conversar de todo esto con Ivonne Torres, que creo que ya está con nosotros. Hola Ivonne, bienvenida a Semana Ecológica y a la mañana con... Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Ivonne. Y Ivonne es investigadora y profesora de la Cátedra de Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá y también es miembro de un grupo que se llama Ciencia por Panamá, que han estado muy metidos en temas de la divulgación científica. Ivonne, yo empezaría esta conversación con algo que tú en reiteradas ocasiones has puesto sobre la palestra, y es que esta pandemia ha puesto el foco en el uso poco responsable de medicamentos y proliferación de remedios caseros de toda índole. Frente a esto, ¿qué es lo que genera más preocupación del grupo de investigadores, del grupo de asesores y de los que están divulgando la ciencia? ¿Cómo está abordándose en el país y cuáles son estos peligros? ¿Qué precauciones tenemos que tener los ciudadanos frente a esto? Sí, gracias a todos por la invitación. Bueno, básicamente siempre Panamá ha tenido el problema de que las personas se automedican debido a que hay muy poca restricción en cuanto a la compra de medicamentos por receta médica. La gente puede llegar libremente a la farmacia y pedir lo que desean y se les da al detal o por cajas. Son ciertos medicamentos que han llegado o que tienen regulación para su compra. Por un lado, entonces la accesibilidad, que si te dicen un remedio, lo otro, la costumbre de nuestro país de estar diciendo, ay, tómate esto que a mí me funcionó y demás. Pero este año ha sido realmente crucial porque la información científica se ha ido generando a tiempo real
y la población no domina estos temas y obviamente no disciernen entre algo que está estudiándose en los laboratorios, algo que ya ha sido comprobado en estudios clínicos, tampoco manejan lo que son niveles de evidencia y esto hace peligroso que cualquiera recomiende y se extiende el uso, porque realmente más fácilmente se extiende un rumor que un hecho comprobado. Y esto es peligroso en el sentido de que las personas empiezan a tomar esto y piensan que le da una falsa sensación de seguridad, por un lado, y por otro, si llegan a contagiarse, retrasan un tanto la atención médica y esto puede llevar a que los pacientes lleguen mucho más comprometidos a los hospitales. Entonces, desde luego, tanto es un problema social como un problema a nivel de salud pública y obviamente que después impacta en lo que es esos pacientes que llegan complicados y que extienden su estancia en los hospitales. Entonces, obviamente, eso ha generado muchísima preocupación en todos los investigadores y las personas que estamos manejando información, sobre todo de medicamentos y vacunas en este país y desde el movimiento de ciencia en Panamá. Es curiosa la paradoja, Ivonne, de que por un lado tenemos gente que se automedican y que toman desinfectantes, antipiojos, como tratamientos contra COVID y todo lo que uno se puede imaginar. Pero por otro lado hay toda una tendencia que pareciera que está tomando fuerza contra las vacunas por que les preocupa supuestos efectos secundarios. Y en ambos casos la gente descarta la información basada en evidencia científica. ¿Qué nos puede decir de todo, de cómo ha sido, sobre todo para entender y que la gente podamos entender desde lo básico, los oyentes, desde la perspectiva de la vacunación, cuál es la importancia que tienen las vacunas para poder salir de esta pandemia y cómo ha sido también a lo largo de la historia, cómo ha controlado y nos ha salvaguardado y protegido nuestra vida y nuestra salud este proceso de vacunación? Pues la historia de las vacunas es muy curioso porque, por un lado, no es algo nuevo. El concepto de vacunación tiene casi 3 siglos de estar desarrollándose y obviamente en el siglo XX y siglo XXI ha sido el clímax del desarrollo de vacunas. Yo creo que básicamente las personas están impresionadas con la velocidad que salieron las primeras vacunas aprobadas de emergencia. Pero igualmente, la ciencia ha tenido su participación o su protagonismo este año, pero siempre ha permanecido para la mayoría de la población en general, no solamente en Panamá, en el mundo, como algo que está allí, pero no es tangible y no conocen de su evolución. Y la ciencia ha evolucionado grandemente en los últimos 30 años. Esto ha permitido que plataformas que hoy se utilizan para lo que son las primeras opciones vacunales que han salido aprobadas de uso de emergencia, se tuviese un trabajo ya hecho y lo que había era que aplicar ciertas otras cosas. Entonces, las personas se dejan guiar por estos grupos antivacunas que no solamente están desde ahora, han surgido hace varios años, pero obviamente cuando salen esos grupos antivacunas, los medios de comunicación se sensacionalizan un poco la noticia de esos grupos, pero no de la respuesta que ha habido de las entidades científicas. Entonces creo que un aspecto importante es la docencia, la educación a la población, porque la población no tiene por qué estar informada o saber al detalle todo lo que conlleva la investigación científica y el desarrollo de medicamentos o de vacunas, pero sí es responsabilidad de los científicos poder dar esa información de una manera sencilla, veraz y asertiva a la población para crear ese vínculo de confianza. Las vacunas nos han permitido a nosotros, sobre todo, evitar infecciones o enfermedades de tipo infecciosa que si estamos expuestas a ellas nos pueden llevar a lesiones graves o la muerte. Y esto ha permitido aumentar la expectativa y la calidad de vida de las personas, disminuir las muertes infantiles, permitir a las mujeres poder trabajar aún siendo madres, porque hace 40 o 50 años, cuando había muy pocas vacunas para enfermedades que dan en la primera infancia, las mujeres que se llegaban a casar y tener hijos no podían ayudar a colaborar en el hogar porque tenían que cuidar a sus hijos. Si tenían muchos hijos, apenas un 10% de ellos llegaban a la vida adulta porque morían en la primera infancia, justo por enfermedades que hoy día han desaparecido o que se han controlado gracias a la vacunación. Y Panamá es uno de los países que mejor sistema de vacunación tiene. Entonces,
esas ventajas creo que la tenemos que fortalecer en estos momentos en que se requiere que esa solución, que es la vacuna, porque es una solución, evite que las personas se contagien, porque hay un porcentaje que puede que les dé leve el COVID, pero hay otros porcentajes que llegan a hospitalizar y otros que pierden la batalla. Entonces creo que esto hay que sopesarlo, darle importancia e informar mejor al público. Ivonne, yo creo que también, bueno, todas las que somos mamás, yo soy recién mamá primeriza y la verdad es que a mí me preocupa esta tendencia que existe de antivacunas, sobre todo porque hay una población vulnerable que todavía no se va a poder vacunar, así que todos tenemos que estar pendientes de protegernos y proteger a toda esa infancia, estos adolescentes menores de 16 años que no pueden vacunarse. Y en ese sentido, hay muchas preocupaciones relacionadas con las vacunas que no vamos a poder abordar en el tiempo del programa, pero sí me gustaría que pudieras brindar algunas líneas de cómo cualquier ciudadano que no sea científico puede informarse para tomar mejores decisiones. ¿Cómo en esta pandemia, con tanta información tan abrumadora, con tanta gente diciendo y mandando cadenas de WhatsApp, de redes sociales y todo, cómo los ciudadanos podemos separar el grano de la paja, por decirlo de esa forma, y buscar información confiable sobre COVID? Podemos buscarte a ti, eso es cierto, pero ¿cómo podemos entonces empezar a buscar mejor información para tomar mejores decisiones? Bueno, es cierto que han abundado sobre todo estas cadenas, cuando llegan estas cadenas de WhatsApp o videos de YouTube que te digan, mira, que lo van a quitar sobre el Internet y eso, pero también hay una población que no tiene acceso a Internet o a las redes sociales. Entonces creo que es una labor en grupo, tanto de las agencias, o sea, de las instituciones de salud como el Ministerio de Salud, instituciones como la Dirección de Farmacia y Droga, a través de comunicados sencillos, bien elaborados en publicaciones en periódicos, o sea, ustedes, los medios de comunicación, en la radio, en la televisión. La ciencia ha ganado un importante papel, también están los divulgadores científicos que estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo por comunicar. Hay páginas oficiales de la Organización Panamericana de la Salud que está en español, está también en español del Centro de Enfermedades Infecciosas, el CDC de Estados Unidos, las agencias europeas, sobre todo la agencia española, en términos de lenguaje, porque también mucha información que se maneja en idioma inglés, obviamente no todo el mundo tiene acceso a eso. Y desde luego en los centros de salud tener personal con material impreso o personas que puedan dar esa información también en las farmacias, los farmacéuticos que tienen de primera mano, la gente llega a buscar un remedio, pero ellos también tienen una labor de atención farmacéutica con la población que llega a los diferentes puntos de venta en las farmacias en todo el país. Y de hecho así se manejaba en el pasado, el boticario era la opción más directa y que tenía la gente en el pueblo. Entonces creo que es importante manejar que el equipo de salud a todos los niveles, todos los miembros del equipo de salud tengan la información más veraz y que puedan compartirlo en un lenguaje accesible. Sobre todo es una cuestión de lenguaje y de información puntual. Ivonne, lo que mencionas de los científicos están compitiendo mucho con toda esta cantidad de bulos y mitos relacionados a el tema de la pandemia. ¿Cómo un programa como en el que estás participando de Mentoring 4D, Ciencia para Todos y para Todas, puede o está ayudando a que estos científicos puedan darse a conocer y mejoren esas habilidades o ese liderazgo para comunicar su información, sobre todo en un momento tan sensitivo del cual nosotros dependemos de que todo el mundo está alineado para finalizar con este año tan terrible que hemos tenido bajo la pandemia? Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia en este programa de Mentoring 4D y cómo a través de él estás logrando conseguir estos objetivos en divulgación científica que te has propuesto. Sí, gracias al PNUD fuimos seleccionados para este programa. Realmente nos ha permitido, sobre todo, compartir las experiencias de personas que tienen una carrera como divulgadores científicos, como es el caso de Pérez Estupiñán y de Cecilia, que son divulgadores científicos, que tienen programas de divulgación científica que lo hacen atractivo. Nos han dado herramientas de cómo manejar nuestros conceptos en las redes sociales, cómo lograr establecer
nuestro nicho de actividad, es decir, si yo soy experta o mi área de experticia es los medicamentos y demás, tratar de lograr el mejor rendimiento en mi área de conocimiento, pero con las mejores herramientas. Entonces, este tipo de mentoría que nos ha permitido ganar las habilidades blandas, porque es muy difícil para un científico comunicar en un lenguaje no científico. Cuando me refiero a un lenguaje no científico, es llevar toda esa complejidad a algo cotidiano para que las personas tengan mejor acceso. Es como explicar a un niño desde el inicio, o sea, enseñar. Entonces, ha sido muy importante esta actividad, este mentoring que hemos ido desarrollando, y durante esos meses que estuvimos con el mentoring también surgieron muchas oportunidades de comunicación científica, y he sentido que me ha ayudado bastante a poder lograr ser una vocera en términos de eficaces y de asertividad con el público. Entonces, creo que esto es muy importante, que los científicos, sobre todo los que realmente quieran, porque no todos los científicos quieren estar en la línea de la comunicación, pero sí es importante también para nosotros los científicos comunicar a la gente lo que estamos haciendo, para que cuando haya estos presupuestos o la inversión en ciencia, ellos entiendan por qué hay que invertir en ciencia, porque están viendo el impacto del trabajo que hacemos en la sociedad. Entonces creo que es un ganar-ganar en todos los aspectos. Si la capacidad de transformar la sociedad y sobre todo salir de una situación de crisis, por crisis sanitaria de esta pandemia, depende de los científicos. Yo no sé muy bien y no sé si vamos a conocer las causas que nos han llevado a tener esta pandemia, pero sí estoy segura de que vamos a salir por todo el trabajo que están haciendo los científicos a nivel global en todos los niveles. Pero se necesita mayor apoyo. Mencionaste anteriormente los medios de comunicación. En tu experiencia, ¿cómo pueden apoyar más los medios de comunicación? Y sobre todo también hay algo en que tú estás muy vinculada, que es en el tema de la educación. ¿Cómo los medios de comunicación pueden también identificar a esos voceros o a esos investigadores científicos que tienen la información real? Porque a veces, Ivonne, y aquí hay que lastimosamente vemos también a veces que hay doctores y personas que están vinculadas al tema de salud, incluso a veces hasta el propio Ministerio de Salud, que brindan información que no es basada en evidencia científica, algo que ustedes como grupos de investigadores han estado empujando mucho, que la información se dé en base a evidencia científica. ¿Cómo se puede trabajar desde los medios de comunicación para apoyarlos más y desde el nivel educativo también, que hay que reforzar para evitar que esto suceda? Pues ese es un trabajo constante. Por un lado, es cierto que los medios de comunicación no tienen como un directorio de las personas que ellos tienen para invitar en todas estas cosas, porque este año ha sido bastante impresionante el número de veces que los medios de comunicación, llámese televisión, radio, prensa, nos han contactado como científicos. Pero sí es algo importante que desde las universidades, los centros de investigación, en los centros de pensamiento donde se hace ciencia, también ellos tengan cierta relación con los actores claves en comunicación social, o sea, en los medios de comunicación. Yo creo que es parte y parte, no solamente hay la responsabilidad de un lado, sino también la responsabilidad nuestra. Las universidades que tienen sus oficinas de relaciones públicas, ellos saben cuál es el personal y dónde buscarlo, porque estamos constantemente relacionándonos dentro de nuestros campus y de nuestras instituciones. Entonces, creo que también es un papel importante de las universidades, de los centros de pensamiento, tener contacto con los medios de comunicación, porque en las universidades tú encuentras de todo. Y los institutos de investigación también, que han sido muy importantes en esto de aliados. Y esto también lleva a una parte de formador de formadores, es decir, que desde los científicos tener correlación con maestros, con profesores en las escuelas, porque este es lo que se llama el pensamiento crítico, que se empieza a formar desde que los niños están empezando a lo que es la lectoescritura. Entonces, creo que es un trabajo a lo largo de la vida, la lectura crítica, la comprensión
del papel de la ciencia, pero que es un trabajo no solamente de los medios de comunicación de un lado, sino de todos, de la sociedad en general, de los generadores de conocimiento, también de los gobernantes, porque también a nivel del gobierno ellos tienen que empezar a buscar asesoramiento científico para hacer leyes y políticas basadas en evidencia científica. Ivonne, volvamos al tema de las vacunas y de los medicamentos que están en el foco del debate de COVID. Para cerrar, ¿qué mensaje te gustaría o con qué mensajes te gustaría que se quedaran los oyentes de Radio Ancon sobre este importante tema que, vuelvo y repito, parece que es nuestra llave a la puerta de salida de este año tan terrible que hemos tenido, que sí ha sido importante para la evolución del conocimiento científico, pero ha sido muy duro para todos los que han tenido familiares o personas muy cercanas que han enfermado o que han muerto o que han perdido incluso sus negocios. ¿Con qué te gustaría que se quedaran los oyentes de Radio Ancon en estos dos temas tan importantes y sobre todo el proceso de vacunación que ha iniciado? Primero, que las personas crean firmemente que las vacunas que está aplicando Panamá en este momento cumplen con los dos requisitos importantes que son seguridad y eficacia, que saldremos con éxito de esto si todos llevamos el proceso de vacunación. Esa es la verdadera inmunidad de rebaño. O sea, me gustaría que la población en general confiara en el proceso de vacunación, confiara en lo que ha hecho la ciencia mundial para obtener eso, que una vacuna es la solución o evita que nosotros lleguemos a tener hospitalizaciones, estar graves por el COVID o perder algún familiar, que aunque no se vacunen en este momento todavía niños y menores de 16 años, los adultos al estar protegidos vamos a disminuir el número de personas que puedan transmitir el virus y mantener y seguir con las medidas de bioseguridad que solamente podremos terminar de usarlas cuando esté un porcentaje elevado de la población vacunada. Pero sobre todo es un mensaje de confianza, que confíen en la ciencia, que confíen en el producto de ese trabajo de la ciencia que ha sido la vacuna y que hay muchas más personas en el mundo vacunadas y que se están viendo la disminución del impacto del COVID efectivamente con el uso de la vacuna. Ivonne, me gustaría también hacer referencia a algo que tú has mencionado en múltiples ocasiones, que confíen en la ciencia y que confíen en evidencia científica. ¿Podrías explicarnos un poco esta parte de evidencia científica, cómo funciona para estos procesos? Porque la gente a veces pareciera creer que los científicos se lo sacan bajo la manga, ¿no? Hay todo un proceso de complejidad en cuanto a esta palabra que me parece bastante compleja y donde tu mensaje ha sido confíen en la ciencia, confíen en la evidencia científica. Sí, hay una cuestión que se llama grados de evidencia. Es cierto que obviamente las personas no tienen idea de qué es esto, pero una cosa es experimentos, otras cosas son cosas que observamos y otras cosas son los estudios clínicos controlados y los estudios de revisiones científicas. Cuando esto llega al final, cuando nosotros tenemos el resultado en revisiones sistemáticas, en estudios multicéntricos y demás, esto es publicado y colocado en guías de tratamiento, que es un consenso de todos los expertos del área. A eso finalmente nosotros le llamamos evidencia. Esa es la evidencia al final. Entonces, cuando nosotros hablamos de que confíen en la evidencia, ¿quiénes nos dan esta evidencia? Obviamente que en Panamá todavía no hay una institución como el Centro de Control de Enfermedades, como el de Estados Unidos, que sacan guías importantes y que tienen información para la población en general. Y de esas guías, tanto de Europa como del norte del continente, nosotros nos vamos guiando. ¿Por qué? Porque son los que han recuperado de manera más sistemática y de manera estricta dentro de lo que es la disciplina científica, información que ya está comprobada. Y esa es la información que compartimos nosotros y que esa es la información que nosotros le damos a los medios de comunicación, lo que está comprobado. Lo que todavía no está comprobado, nosotros decimos está en estudio, apenas se está iniciando y demás. Porque hay un factor importante aquí, Natalia, y es la ansiedad. La ansiedad que tiene la gente y la impotencia de no tener algo seguro para evitar algo inminente.
Entonces esto hace que tengamos temor y busquemos mano de lo que está y lo que dice la gente, pero no nos detenemos a pensar en las consecuencias de un uso inadecuado de ciertas cosas o de una decisión no tomada a conciencia. Entonces, cuando yo hablo de evidencia científica, hablo de cosas que ya han sido más que comprobadas y que organismos internacionales, desde la Organización Mundial de la Salud, pasando por la Organización Panamericana de la Salud y demás, sacan y dan esa información. Toda una labor importante y titánica que estás llevando a cabo, Ivonne, y te agradezco por compartir con nosotros en Semana Ecológica, sobre todo cómo ganar esta guerra contra la desinformación. Con esto, Guillermo, despedimos a nuestra invitada, que ha sido un lujo, todo lo que hemos aprendido y sobre todo a vacunarse, que es lo más importante. Muchísimas gracias, Ivonne. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, Natalia. Entonces nos hablamos el próximo martes con otro capítulo más aquí en Semana Ecológica.